Escucharemos una prédica del pastor Sung Cho de Corea. La fecha es el 9 de febrero del 2020. Veremos el pasaje de hoy que se encuentra en Filipenses capítulo 2, el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hoy quisiera compartir este pasaje con el título Continúen obedeciendo en su salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo, mientras estaba enfrentando todas estas dificultades, mientras él estaba en prisión, no sabía si iba a ser puesto en libertad o iba a ser asesinado. Ahora se encuentra escribiendo esta carta y le da a esta clase de mensaje a esta iglesia tan amada que eran los filipenses. La iglesia de Filipenses era una iglesia que devocionaba muchísimo, especialmente para el ministerio del apóstol Pablo. Ellos devocionaban para el evangelio. Y aunque tenían este corazón y devocionaban, ellos estaban enfrentando dificultades incontables. La Biblia describe que ellos estaban en una pobreza extrema. Había muchas situaciones, aprietos y persecuciones para con ellos. Y también esta clase de ideas extrañas y estas doctrinas raras vinieron dentro de la iglesia. Estas doctrinas y estas enseñanzas raras por estos falsos ministros, a los cuales Pablo describe como perros. Ellos debatían que había que guardar la circuncisión y que había que guardar muchas leyes. También había grandes conflictos entre estos líderes representativos de la iglesia. Ahora Pablo se encuentra escribiendo esta carta a la iglesia de Filipenses con un corazón lleno de amor. El apóstol Pablo, que se encontraba en una situación para nada contenta o para nada gozosa, en una situación que no te da nada de gracia, le estaba escribiendo una carta a esta iglesia de Filipenses. Y él decía que necesitaban estar gozosos y regocijarse en todo el tiempo. Y también dar este mensaje a otros. A pesar de que la situación no es para nada de gracia o de alegría o de contentamiento. Le estaba diciendo a la iglesia, tú necesitas obedecer todo el tiempo y necesitas trabajar en tu salvación con temor y temblor. Si tú lees estos versos, tú puedes meditar y decir, bueno, es por lo cual ellos no habían recibido la salvación aún. Por esa razón Pablo le está diciendo este pasaje y le está hablando de esta manera. Por esa razón es por la cual tienen que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Y hacerlo así paso a paso. Yo no soy una de las personas que interpreta este pasaje de esta manera. Como no hemos recibido la salvación aún, necesitamos establecer y trabajar para nuestra salvación. Si nosotros podemos leer el capítulo de Filipenses capítulo 2, vamos a tener un entendimiento diferente. Por ejemplo, si tú lees el versículo 7, el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo les escribe, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, pero seguido les escribe, es que Dios es el que obra en ustedes. Dios dentro de ustedes, Dios en ustedes es el que está produciendo esto. El querer como el hacer por su buena voluntad. Y a través de estos pasajes tú puedes entender algo. Esta carta fue escrita a personas que ya habían recibido la salvación. Y no solamente en el capítulo 2, en el verso 5 dice, Filipenses capítulo 2 verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este no es una clase de mensaje que tú das a no creyentes. Este no es un mensaje que tú le das a las personas que no han recibido la salvación aún. Es un mensaje dado a aquellas personas que ya son salvos. Y tú puedes pensarlo de la siguiente manera. Es un mensaje dado a todas las personas que ya han recibido la salvación. Sin embargo, necesitamos entender cuán grande es esta salvación. Es por lo cual necesitamos trabajar más y comprender más cuán grande es esta salvación, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos disfrutar más la salvación, necesitamos entender más la salvación. Entonces, ¿qué significa ocuparnos de nuestra salvación? ¿Qué significa trabajar en nuestra salvación? Si tú ves ciertos pasajes en la Escritura, puede que tú lo interpretes de maneras diferentes. Sin embargo, yo creo que en la misma carta hay ciertas pistas que nos ayudan a comprenderlo, acerca de qué cosa significa el trabajar en nuestra salvación, el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Para aquellas personas que ya han recibido la salvación, es algo muy bueno. Sin embargo, esta salvación es un concepto muy grande de entender. Porque aunque tú vivas en esta tierra por siempre, nunca serás capaz de entender lo suficiente para ver cuán grande es esta salvación. Déjeme darles un ejemplo.
Nosotros nacemos en este mundo, pero incluso antes de nacer, nosotros estamos ya recibiendo el amor de nuestros padres. Pero nosotros no somos capaces de entender cuán grande es el amor. Por supuesto, cuando tengamos nuestros hijos seremos capaces de comprender, de esta manera es que nuestros padres nos amaron. Aunque hemos estado viviendo toda nuestra vida con ese amor, bajo ese amor, no somos capaces de entenderlo al 100%. Si nosotros no somos capaces ni siquiera de entender este amor humano, dado por humanos, ¿cómo seríamos entonces capaces de entender la grandeza del amor dado por Dios a nosotros? Por eso es que mientras vivimos esta vida tenemos que ser capaces de conocer cuán grande es esta salvación, qué cosa es esta salvación, disfrutar más de esta salvación, experimentar más de esta salvación. Y al mismo tiempo necesitamos predicar el Evangelio de la salvación. Podemos ver esta expresión, trabajar en vuestra salvación, ocupaos de vuestra salvación. Y podemos ver qué significa en este capítulo 2 de Filipenses. Y el verso 5 nos explica, es uno de los versos que nos explica qué es lo que significa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sus actitudes deben ser las mismas que las actitudes de Cristo. Digamos que verdaderamente tú has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y tú lo has invitado a Él, a tu vida, como tu Señor. Eso significa que la verdadera salvación ha comenzado. Y la relación entre Dios y tú ha comenzado dentro de ti. Y la vida ha sido dada a ti. Pero es imposible para nosotros comprender el corazón de Dios 100%. Y de hecho muchísimas personas no están interesadas en conocer el corazón de Dios. Bueno, ya yo recibí la salvación, ahora yo voy para el cielo. Simplemente estas personas se quedan en este nivel. Cuando yo oro, yo recibo ciertas respuestas, yo recibo esta otra cosa, esta otra bendición. Y oro para que se dé esto, y oro para que se dé aquello otro, y me quedo ahí. Soy bendecido y ya. Muchas personas están viviendo una clase de vida que están utilizando el nombre de Jesús y quieren recibir algo a cambio. Significa que se mantienen en un nivel inmaduro. Son como niños espiritualmente hablando. Y a esta clase de personas Pablo les dice algo. Tu actitud debe ser la misma que la actitud de Cristo. Y por supuesto que está bien tener esta alegría de que vamos al cielo, de que hemos sido salvos, y disfrutar todas estas bendiciones. Pero también tenemos que tener esta actitud que tuvo Cristo Jesús, o tener este corazón de Cristo Jesús en nosotros. Si verdaderamente se ha entendido esta salvación que has recibido, esta salvación va a impactar tu vida. Y la va a impactar de una manera muy realista. Tú necesitas tener el corazón de Jesús, el Cristo, es lo que Pablo dijo. Significa que te está desafiando. Primeramente te desafía, así que tú si aceptas este desafío vas a ser capaz de crecer incluso más. Y yo creo que esto es un elemento muy importante en nuestras vidas, donde necesitamos entender profundamente la salvación que hemos recibido. Y luego esta idea de esta salvación que hemos recibido será capaz de expandirse en cada aspecto de nuestra vida. Y esto significa el ocuparse de la salvación, trabajar en la salvación. Entonces, ¿qué significa tener esta actitud que tuvo Cristo Jesús? Dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús es Dios. Tiene esta naturaleza divina. Es Dios. Él es divino. Déjenme tratar de explicar cuán grande esta expresión es. En los tiempos de Jesús muchas personas lo vieron con sus ojos físicos. Muchas personas escucharon y vieron estos milagros de Jesús. Pudieron escuchar sus mensajes tan sorprendentes. Y también Jesús mostró estos grandes milagros donde Él levantaba a una persona que había sido muerta. Y este tipo de cosas estaba aconteciendo. Las personas al mirar a Jesús y a sus milagros estaban muy sorprendidos. Por esa razón ellos querían obtener algo de Jesús. Si yo lo sigo, Él va a resolver mis problemas físicos. Él también va a arreglar las cosas que están malas en mi vida. Porque este Jesús puede arreglar todas estas cosas raras en la vida de las personas. Incluso puede resucitar a los muertos. Él puede arreglar todas estas cosas. Con su gran poder Él va a poder resolver el problema de nuestro país que está siendo cautivo por Roma. Y también va a liberarnos de esta opresión romana. Entonces, como resultado, a muchísimas personas les gustaba mucho seguir a Jesús. Les agradaba a Jesús. ¿Pero por qué?
Estas personas miraban estos aspectos humanísticos de Jesús, entonces le seguían. Significa que ellos creían que Jesús iba a resolverles estos problemas físicos. Por eso a ellos les gustaba tanto Jesús. Por esa razón le seguían. Seguían a Jesús porque ellos veían con sus propios ojos estos grandes poderes que Jesús mostraba. Ellos pensaban siempre en los beneficios que podían obtener de esto. Si yo estoy cerca de Jesús, voy a obtener beneficio de Él. Sin embargo, cuando este mensaje de que Jesús es Dios llegó, muchas personas negaron esta noticia. Significa que ellos no podían reconocer la verdad y el hecho de que Jesús es el Cristo y de que este Jesús, el Cristo, es Dios. Jesús, el Cristo, es Dios. Estas personas le dieron la bienvenida a Jesús, pero lo hicieron desde una perspectiva humana, desde una perspectiva de su entendimiento. Ellos vieron a Jesús como una persona que podía ser capaz de arreglar sus problemas físicos, que iba a proveer para sus necesidades físicas. Entonces ellos siguieron a Jesús, ellos le dieron la bienvenida a este Jesús. Sin embargo, cuando ellos pueden percatarse de que este Jesús es el Cristo, de que este Jesús es Dios, ellos realmente no podían reconocer esta verdad. Ellos no le pueden aceptar y dar la bienvenida a esta verdad. No pueden creer en esto. Por esta razón también muchísimas personas abandonaron a Jesús. Si Él verdaderamente es Dios, entonces significa que tenemos que obedecerle a Él completamente y seguirle completamente. Entonces ellos no querían hacer eso, por lo cual lo negaron. Y realmente muchos cristianos están en este estado. Muchos cristianos son así. Muchísimas personas, muchísimos cristianos quieren ganar algo de Jesús. Quieren obtener algo de este Jesús. Quieren recibir ciertas bendiciones de Jesús. Con el nombre de Jesús quieren arreglar sus propios problemas. Sin embargo, delante de la verdad y el hecho de que Jesús es el Cristo, este Jesús es Dios y Jesús es el dueño de nuestras vidas, quizás estas personas y estos cristianos estén de acuerdo con esto. Pero muy profundo en sus corazones no quieren reconocerlo y no quieren aceptarlo. Es muy común en la iglesia donde las personas van y quieren obtener algo de Jesús, pero realmente no quieren aceptar la verdad y el hecho de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Dios, y obedecerlo a Él 100%. En los tiempos de Jesús muchas personas presenciaron a Jesús y fueron testigos oculares, pero luego lo abandonaron. Y podemos ver realmente este evento que se sigue repitiendo en la iglesia hoy. Jesús no es un ser humano súper especial con muchísimos poderes, que te puede dar todas estas sanidades y puede resolver todos estos problemas, y puede animarte a resolver otros problemas y darte este tipo de cosas. Jesús no es un simple ser humano. Jesús es Dios. Para estas personas que vivían en los tiempos de Jesús, este fue un mensaje muy impactante. Aunque muchísimas personas en los tiempos de Jesús podían reconocer, este muchacho Jesús es tan sorprendente. Sin embargo, este Jesús es Dios. Ellos no podían aceptar eso. Ellos no podían creer que este joven muchacho que se llamaba Jesús es el Creador Dios. Él es el dueño de todo el universo. Ellos no querían aceptar la verdad y el hecho de que Él es el Señor de todas nuestras vidas. Ahí es cuando ellos fallan. De esa manera fallan. Y en medio de todo esto, un poquito de personas vinieron a creer que este hombre, este muchacho que se llamaba Jesús, Él es Dios en forma humana. Y esta clase de fe es el milagro de milagros. Y esta clase de revelación fue dada a este poquito de personas. Y yo creo que es lo mismo para hoy día. Esto es una gran revelación si verdaderamente venimos a creer que este Jesús es Dios. Este Jesús es el Cristo. Él es el Señor de señores. Él es el Creador Dios. Esto es una gran revelación. Si lo recibimos es tan grande. Por tanto, la Biblia nos dice que Jesús es el Cristo y este es el único evangelio. Y el creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es la fe que debemos de tener. ¿Tú verdaderamente crees que Jesús es el Cristo y que este Jesús es Dios, que este Jesús es el Hijo de Dios? Es porque esta es la situación aquí. Porque si tú verdaderamente vienes a creer que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, y que Él resolvió ya todos tus problemas, si tú vienes a creer eso, entonces nada será un problema para ti. Y ese estilo de vida va a comenzar en ti. Una vez que tú te percatas y recibes esta revelación de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Cristo, cuando tú la recibes cada día en un nivel cada vez más profundo, significa esto entonces que tu nivel de entendimiento
de la salvación va a convertirse cada vez más profundo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Podemos ver cómo Jesús se humilló a sí mismo. Dios desea salvarnos, y por esta razón el Cristo es humillado. Él se humilló a sí mismo. Aún siendo el Señor, Él obedeció hasta la muerte. E incluso Él murió en la cruz. Podemos ver estos versos que describen cómo Jesús es divino, es Dios, pero cómo se humilló a sí mismo. Y cómo murió por nosotros. Y lo hizo por la obediencia. A través de esta obediencia lo hizo. Y ustedes necesitan tener esta clase de actitudes y de corazón que Cristo Jesús tuvo. Aunque el Señor es Dios, aunque Jesús es Dios, Él quería salvarnos. Entonces Él hace algo, Él baja a su nivel y se humilla a sí mismo y muere por nosotros en la cruz. Entonces ustedes necesitan tener esta clase de corazón también. Él se dio a sí mismo, Él se humilló a sí mismo, Él lo dio todo. Él no quería nada para sí mismo, sino que lo dio todo porque realmente Él quería salvar a toda la humanidad. Y ustedes necesitan tener esa clase de corazón. No debemos de detener el recibir continuamente esta salvación. Necesitamos venir a entender cada vez más profundamente cuán grande esta salvación es. Cuán grande es esta salvación que hemos recibido ya. Y también necesitamos vivir esta vida de estas personas que ya han recibido la salvación. Y esta salvación debe ser aplicada en cada área en nuestra vida diaria de una manera específica y profunda. Y de una manera realista. Y yo puedo decir que esto es lo que significa ocuparse de la salvación. Entonces, ¿qué cosa yo debo hacer? Y por supuesto que tú puedes encontrar muchas cosas para hacer. Y una de las cosas que las personas hacen es esta. Yo he recibido la salvación, esto es muy bueno, se siente bien esto. Voy a disfrutar de mi vida ahora. Pero no es esto lo que debes de hacer. La Biblia nos dice que debemos tener esta mente y esta actitud de Cristo Jesús. Significa que tú verdaderamente comprendas más profundamente de que Jesús es Dios. Y este Jesús es tu Cristo. Y que tú puedas aceptar profundamente la verdad y el hecho de que Él es el creador y el dueño de todo. Significa también que debemos de tener este corazón ardiente y dispuesto y humilde. De la misma manera que Jesús lo tuvo, que aunque era Dios se humilló a sí mismo, aunque era el Señor, se rebajó como un siervo. Y se humilló hasta el punto de que como un siervo murió por nosotros. Necesitamos tener esa clase de corazón. Eso es muchísimo más que simplemente ser humilde y ya. Porque cuando estás teniendo la misma actitud y el corazón que tuvo Jesús Cristo, significa que te estás semejando a Él, te estás pareciendo a Él. Por tanto es necesario conocer muchísimo más de Él ahora. Jesús, el Cristo, pudo entender el valor de las almas. Por esa razón, como Él comprendía profundamente cuánto valen las almas, Él se humilla a sí mismo. Él lo rindió todo, Él lo dio todo. Y voluntariamente muere por todos nosotros. Él dio su propia vida. Él fue obediente hasta la misma muerte, a un nivel de obediencia muy grande. Ese fue el corazón del Cristo. Si nosotros verdaderamente comprendemos y aceptamos esa clase de corazón de Él, únicamente así seremos como Él. Después de que el Señor obedece hasta el fin, hasta la muerte, sucede algo. Vemos Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que podemos ver que Dios Padre lo ha exaltado. Lo exaltó al lugar altísimo, lo exaltó al lugar más alto, al lugar sumo. Y le ha dado un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Y toda lengua va a confesar que Jesús Cristo es el Señor. Y el confesar que Jesús, el Cristo, es el Señor, eso es lo que le da la gloria a Dios. Cuán asombrosa es esta gracia, cuán grande gracia es esta. La Biblia nos está diciendo que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Cuán grande, cuán preciosa es esta salvación que nuestro Señor nos ha dado a nosotros. Necesitamos entender el significado de esta salvación y también permitir que esta salvación sea aplicada en nuestra vida diaria. Si expandimos esto tan solo un poquito, esta salvación va a salir de nosotros, va a expandirse a través de nosotros y va a ser capaz de llegar a otros.
Tú te puedes preguntar entonces, ¿cómo me ocupo de mi salvación? ¿Cómo puedo trabajar más en mi salvación? Podemos ver el verso 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es una gran explicación de cómo podemos ocuparnos de nuestra salvación. Y bueno, yo recibí la salvación, por eso yo me voy para el cielo y estoy tan gozoso, tan feliz. ¡Qué bien! Yo voy a ser bendecido. Por favor, no permanezcan en ese nivel. Tengan el mismo corazón, tengan la misma actitud, tengan la misma mente que Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, quien pudo entender profundamente el valor de las almas. Y Él vino y se humilló a sí mismo y murió en la cruz. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo por nosotros. Entonces, y únicamente entonces, tú serás capaz de ver esta salvación no simplemente como una seguridad, no como una seguridad para ti, sino que tú serás capaz de dejar que esta salvación influencie tu vida diaria. Y también, ¿cómo más podemos explicar el trabajar en vuestra salvación? En ocuparse de vuestra salvación. Vemos el verso 13. Porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos a Dios en nosotros. Y Dios no permanece siempre como quieto en nosotros. Dios no permanece sin hacer nada en nosotros. Dios no es una persona que te castiga cada vez que tú cometes errores. Y tampoco te va a recompensar con algo muy bueno cuando tú haces las cosas bien. Porque el Dios que está viviendo en nuestros corazones, es el Dios viviente. Significa que Él nos permite actuar. ¿Y actuar de acuerdo a qué? Actuar de acuerdo a su buen propósito. Y Dios tiene esta voluntad de permitirnos actuar de acuerdo a su buen propósito. Si verdaderamente tenemos a Dios en nuestro corazón. Y si verdaderamente nos comunicamos continuamente con Él, entonces más y más Él nos va a revelar qué cosa es su voluntad y cuál es su voluntad. Y cuál es su propósito, su buen propósito para nosotros. Es muy natural que entre más nosotros venimos a conocer acerca de su buen propósito y de su voluntad, entonces al conocerlo, nosotros tratamos de vivir de acuerdo a este propósito y a esta voluntad. Nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que hace a Dios feliz? ¿Qué es lo que le agrada más? Y nosotros nos vamos a enfocar cada vez más en lo que le agrada a Dios, en la voluntad de Dios, en el buen propósito de Dios. Y vamos a dirigir nuestras vidas viviendo continuamente de acuerdo a este enfoque y a esta buena voluntad y propósito de Dios. Y así mientras mantenemos esta comunión con Dios continuamente, entonces vendremos a conocer cuánto Él nos ama. Y al mismo tiempo vendremos a conocer a qué magnitud, cuánto Dios amó al mundo. Y vamos a conocer más este carácter y este corazón de Dios, cuánto Él anhela salvar a estas almas. Y como resultado Dios va a guiar entonces nuestras vidas. Antes nosotros solíamos vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, de acuerdo a nosotros mismos. Sin embargo, ahora Dios nos va a guiar. Y seremos capaces entonces de servir a otros, de vivir para el bien de otros, de salvar a otros. Y mientras caminamos este camino donde Dios nos está guiando, mientras seguimos y continuamos actuando de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su buen propósito, y lo vamos siguiendo, vamos a ser capaces de ver grandes transformaciones y vamos a ser capaces también de ver esta abundancia en nosotros. Y te vas a percatar de que Dios te salvó no solamente para que salves a una persona y ya. Mientras tú sigues la voluntad del Padre y tú continúas actuando de acuerdo a esta voluntad y actúas de acuerdo a su buen propósito, tú vas a ser capaz de entender cuán grande su salvación es y cuán precioso su plan de salvación ha sido. Y yo creo que estos son los diferentes pasajes en la Escritura que nos pueden explicar a nosotros qué cosa significa el ocuparnos de nuestra salvación. Y todos han sido escritos básicamente en el mismo capítulo. Y también hay otra expresión que nos puede explicar qué cosa significa el ocuparnos de nuestra salvación. Y creo que el verso 15 lo explica: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este mensaje fue tan preciosamente necesitado en aquellos tiempos para los cuales fue escrito en esta iglesia de Filipos hace 2000 años, pero de la misma manera hoy es tan necesario igual, porque la generación en la cual estamos viviendo es tan desviada y tan corrupta, es tan depravada. Continuamente las personas están viviendo en contra de Dios y en contra de su voluntad, y va a ser de esta manera, va a acontecer así más, incluso va a empeorar cada vez más.
Por eso es que no podemos poner excusas utilizando esta generación o estos tiempos. O por causa de esta generación y de esta gente tan perversa, es que el mundo está tan malo y es que las cosas están tan destruidas. Y no podemos vivir siguiendo a Dios. Realmente no podemos poner esa clase de excusas ya. No podemos poner estas excusas ya más. Yo estoy en un mundo donde la gente es tan mala, la generación que me ha tocado vivir es tan corrupta y depravada. Por eso es que yo también me estoy corrompiendo y tengo depravación. No podemos poner esa excusa más. Porque tú no tienes relación alguna con esta generación. La palabra dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto también significa el ocuparse de nuestra salvación. Si hemos recibido la salvación, entonces ¿qué vamos a hacer? Ir cada vez más profundo dentro del Evangelio. Y también necesitamos ir a todas las naciones con este Evangelio que hemos tenido. Tenemos que estar delante de Dios irreprensibles, santos, puros. Esta generación se va a volver cada vez más corrupta, cada vez más depravada. Pero nosotros no vamos a seguir a esta generación. Nosotros realmente vamos a brillar como luminares, siendo irreprensibles, siendo sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna. Vamos a brillar como estrellas resplandecientes. Si verdaderamente hemos recibido la salvación, esta salvación se va a manifestar en esto. Esta salvación se va a revelar de esta manera. Nuestro pasado tan oscuro ha sido terminado ya. Nuestro futuro ya está garantizado. Y ahora en el presente estamos caminando junto con Dios. Hemos sido salvos con el precio de su sangre. Y nuestra vida está escondida en su vida. Dios nos está protegiendo. Es lo que la Biblia nos dice. Significa que si verdaderamente hemos recibido esta salvación entonces no va a permanecer así en una esquina de tu vida, sino que esta salvación va a controlar cada aspecto de tu vida. Cuando el valor del Evangelio realmente aplica a tu vida, y tú verdaderamente lo disfrutas y verdaderamente entiendes el valor de esta salvación, esto no te va a dejar permanecer quieto, no vas a permanecer así inmóvil, sino que tú vas a ser transformado. No solamente eso, el verso 16, asidos a la palabra de vida. Y esta es otra manera que significa, que nos explica y nos ayuda a entender lo que significa el ocuparnos de nuestra salvación. Por una parte tenemos que presentarnos delante de Dios irreprensibles, santos, sin mancha. Por otra parte también entonces tenemos que brillar con este evangelio de que Jesús es el Cristo a todas las naciones. Y estamos caminando este camino. ¿Y con qué clase de estándar vamos a caminar entonces? Vamos a continuar caminando entonces en este camino. Y podemos ver en la parte media de este verso 16, para que en el día de Cristo, el apóstol Pablo, él hizo su ministerio y él corrió con esto en mente, el día de Cristo. Este era su estándar. Significa que él entendió profundamente este día del juicio, porque vendrá un día del juicio. El día de la recompensa y el día del juicio y del pago, este día existe. No es que nosotros estamos corriendo y corriendo de aquí para allá sin tener una meta final. Necesitamos tener esta meta en nuestras mentes. A través de la sangre de Jesús Cristo, esta salvación nos ha sido dada a nosotros. Y la salvación no se trata que tú vas al cielo después de que te mueres y ya. Esta salvación es lo suficientemente poderosa como para que ahora mismo disfrutemos del cielo. Y esta salvación debe aplicarse, debe llenar cada aspecto de nuestra vida, cada área de nuestra vida. Este evangelio debe de fluir dentro de nosotros, desde dentro de nosotros, y debe ir a cada nación. Si tú no puedes disfrutar de la salvación, es porque tú no entiendes el significado de la salvación. No lo entiendes verdaderamente. Necesitamos ocuparnos de nuestra salvación. Y el ocuparnos de la salvación puede ser descrito de esta manera: teniendo el mismo corazón que el corazón de Cristo. Y también seguir al Señor, que nos está guiando continuamente y nos está guiando de acuerdo a su buena voluntad y de acuerdo a su buen propósito. Entonces seremos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y vamos a brillar como estrellas. Y vamos a resplandecer en el universo. Y esto puede ser explicado como el ocuparnos de nuestra salvación. Y tener nuestros ojos y nuestra mente y corazón enfocados en el día de Cristo. La salvación que nos es dada es tan asombrosa. Aun si esta generación es tan corrupta, tan depravada, tan sucia, aún así, si nosotros tenemos la verdadera salvación en nosotros y la disfrutamos,
Vamos a permanecer irreprensibles, santos, sin mancha. Así de poderosa esta salvación que nos es dada es. Y de esta manera así seremos capaces de brillar como luminares, como estrellas, expandiendo el Evangelio a cada nación. El conocer más acerca de la salvación y el ocuparse de esta salvación significa también que tenemos este mismo corazón y mente que tuvo Jesús Cristo. Y este corazón se forma en nosotros cada vez más profundamente. Y tu vida entonces continúa siguiendo el propósito y la buena voluntad de Dios. Y también nos dirigimos con la meta en nuestra cabeza. La meta es el día del Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses con este corazón ardiente, pidiéndoles por favor, ustedes necesitan realmente ocuparse de vuestra salvación. Y este mensaje aún es válido para nosotros, es válido hoy. Ustedes necesitan ocuparse de vuestra salvación, necesitan ocuparse de su salvación. Pero ¿cómo es que necesitan ocuparse de esta salvación? Con temor y temblor, con un corazón con temor y un corazón con temblor. Nosotros podemos ver qué clase de deseos Pablo tenía para esta iglesia. No simplemente era una opción que él tenía para decirle esto. Es algo que le está pidiendo, pero realmente como un mandato para esta iglesia. Y Pablo lo hace con este corazón. Y ellos necesitan también recibirlo con este corazón de temor y temblor. A través de Filipenses capítulo 2 podemos explicarlo. Por ejemplo, desde los versos del 1 al 4. Si vemos el capítulo 2 del verso 1 al 4, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo. Entonces puedes entender qué clase de actitud necesitas tener. Y también puedes percatarte qué clase de corazón Pablo tenía. El verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y el verso 17, y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo está diciendo, para que esta iglesia continúe disfrutando más de esta fe y para que crezca más en la fe, para que continúe sirviendo a Dios, Pablo es capaz de dar su vida. Es capaz de dar su vida ofreciéndola como se ofrecían estas ofrendas, como se ofrecía esta ofrenda con la sangre derramada. Durante el tiempo de las ofrendas también se ofrendaba vino y el vino se derramaba. Significa que Pablo no estima su vida como valiosa para nada y la prefiere derramar como un sacrificio vivo. Y lo hace para que esta iglesia, con el propósito de que esta iglesia de Filipenses crezca en la fe, crezca en el Evangelio. A través de diferentes versos te vas a percatar de qué clase de actitud necesitas tener como hombre de Dios o mujer de Dios que has recibido la salvación. Así es como necesitamos obedecer y ocuparnos de nuestra salvación con un corazón lleno de temor y temblor. Yo he estado atendiendo la iglesia por alrededor de 50 años. He estado asistiendo a la iglesia por alrededor de 50 años y me he percatado de que es muy importante de qué manera tú entiendas la vida cristiana. Porque aquello que tú ves, aquello que tú experimentas y sientes, van a convertirse en las bases de tu vida cristiana. Va a convertirse en el fundamento. Mientras yo he asistido a la iglesia, he visto muchísima gente que se compromete con el mundo, los cuales usan solamente para sus propios intereses personales el nombre de Jesús. Yo crecí en este ambiente. Y yo realmente también me volví un cristiano de esta manera. Me volví un cristiano como ellos, así. Y por muchísimo tiempo ni siquiera fui capaz de comprender que estaba completamente equivocado. Estaba en un error. Yo pensaba que era lo correcto. Pensaba que era la vida cristiana correcta. Bueno, yo he recibido la salvación. Y en algunas ocasiones yo me rodeaba y le decía al mundo, ya yo he recibido la salvación. Yo recibí el Evangelio. Y yo tenía este malentendimiento en mi cabeza. Yo soy lo que soy porque Dios me ha reconocido a mí. He visto muchas personas que dicen, Dios me ha permitido estas bendiciones tan grandes. Dios me va a perdonar aunque yo haga esto o aunque haga lo otro. Y viviendo de esta manera, sí, está bien. He también visto muchas personas que están en la iglesia, sirviendo constantemente en la iglesia, devocionando todo y devocionando sus propias vidas. Y ellos dicen, como nosotros estamos sirviendo tanto y estamos tan diligentemente y esforzadamente, esto es la vida cristiana. Así es como estamos viviendo bien la vida cristiana. Yo no he sido capaz de ver verdaderamente a muchas personas que se ocupan de su salvación con temor y temblor.
Hay un grupo de personas que simplemente creían que eran salvos y que se permanecían. Entonces, como ya lo creían, permanecían iguales, permanecían en el mismo lugar. Hay otro grupo de personas que ellos o no están seguros de su salvación, o verdaderamente no creen que son salvos, o no tienen seguridad de su salvación, o no creen que verdaderamente son salvos. Aunque estas personas sean capaces de leer estos pasajes y de obedecerlos, ellos necesitan abrir su corazón y verdaderamente ocuparse de su salvación con un corazón lleno de temor y de temblor. No solamente el libro de Hechos, sino las cartas y otros libros nos dan muchísimos ejemplos de esto. Por supuesto que podemos hablar acerca de diferentes doctrinas o diferentes maneras de enseñanza o de teología, y podemos tomar diferentes versos de diferentes libros. Sin embargo, la esencia es esta: necesitamos ver la vida de la iglesia primitiva, de estos primeros cristianos, y necesitamos vivir de esta manera. Tenemos que hacerlo. Y hoy el mensaje dado a los miembros de la iglesia a través de la boca del apóstol Pablo, la salvación que nos es dada es tan asombrosa. Esta salvación es la prueba mismísima del amor de Dios. Esta salvación ha sido ganada a través del sacrificio de Jesús, quien es el Cristo, y a través de su vida santa. Y podemos recibir la salvación únicamente así, a través de la palabra del Espíritu Santo. La salvación ha terminado nuestros problemas pasados, garantiza nuestro futuro y en el presente nos permite caminar con Dios. Nos permite conocer y entender que Dios está con nosotros hoy en día. La salvación no es simplemente una seguridad así que te dice que tú vas a ir al cielo y que todo va a estar bien. La salvación es lo que te permite vencer toda situación y todo ambiente. Y te permite enfrentar todo ambiente y toda situación con gozo. Y el poder de la salvación se manifiesta en nosotros, crece en nosotros. Seremos capaces de vivir santos y sin manchas. Incluso en esta degeneración perversa, depravada y maligna. El poder del Evangelio está en nosotros para que podamos salvar a esta generación depravada y perversa. Esta salvación ha sido dada a nosotros. Por favor, no lo tomes a la ligera. No lo veas simple. Por favor, no lo veas como una simple salvación. Una salvación ligera y pequeña que te permite ir al cielo. Y que te va a dar un poco de bendiciones. Espero que Dios les permita grande gracia y que puedan recibir la salvación y entender profundamente más de la salvación que ya han recibido. Que esta salvación sea capaz de influenciar cada uno de los aspectos de su vida. Y yo espero verdaderamente que seamos capaces de percatarnos del valor grandísimo de esta salvación. Para que seamos capaces de predicar el valor de esta salvación a todas las naciones. Y todos los creyentes necesitamos ocuparnos de esta salvación. Mientras obedecemos a Dios todo el tiempo con un corazón con temor y temblor. Tú y yo realmente necesitamos vivir este estilo de vida y necesitamos correr juntos con la mente y el corazón de Jesús, el Cristo, y seguimos a Dios juntos, que nos va a guiar de acuerdo a su buen propósito y de acuerdo a su buena voluntad. Y nos presentamos delante de Él irreprensibles, santos, sin mancha, brillando como una estrella, teniendo en nuestra mente el enfoque del día del Cristo. Y yo espero verdaderamente que seamos capaces de correr con este corazón lleno de temor y temblor. Y yo creo que Dios nos va a dar grande gracia y fuerzas a través de esta salvación. Los bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, para que esta generación sea capaz de vivir como esta iglesia de Filipenses. Podemos orar. Dios Padre, te agradecemos. Gracias, muchas gracias, Señor, por la palabra. Permite que la recibamos como una orden para nuestras vidas. Ayúdenos a obedecer todo el tiempo y ayúdenos a ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. Ayúdenos a verdaderamente guardar este mandamiento y obedecerlo. Damos toda la gloria a Dios. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado. Amén.